que tu circunstancia no te haga dudar de Dios. Job era el sueño de esposo de toda mujer, según lo que nos enseña la palabra acerca de él como esposo líder, fiel, proveedor y protector. Job era un varón intachable, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y si a esto le añadimos otras características al Job de hoy, que se congrega en la iglesia, que es un hombre de oración, que es un hombre responsable, que sirve en la obra del Señor. Dice la palabra que Job hacía ayuno y oración, presentaba ofrenda por cada uno de sus hijos, por si acaso alguno había pecado o maldecido a Dios en su corazón. Santificaba, ofrecía holocaustos por cada uno, no solo por pecados visibles. Y si esto era lo que Job hacía por sus hijos, cuánto más por su esposa, con quien era una sola carne. Ser esposa de un hombre así debió ser un gran reto por su vida y su carácter, y un gran privilegio también. Job conocía el propósito y el llamado del Señor. La fama, el poder, las riquezas, los placeres no le distraían ni apartaban de lo verdaderamente importante. Hay hombres reales como Job que buscan al Señor de mañana, se esfuerzan por agradar a Dios, son temerosos, lloran y se duelen por el pecado. No son perfectos, pero luchan contra su carne, luchan contra las tentaciones, luchan por proveer, salen a la calle a darlo todo por ser líderes en sus casas, por proteger y levantar su familia. Y Dios, en su soberanía, permite que un hombre piadoso también sea afligido. ¿No tendrá el ánimo y apoyo de su esposa como una sola carne? Debería. Pero veamos cómo empezó esto. Vamos a leer de Job 1 en adelante. Y el Señor dijo a Satanás: ¿te has fijado en mi siervo Job? Porque no hay ninguno como él sobre la tierra, hombre intachable y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Respondió Satanás al Señor: ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No has hecho tú una valla alrededor de él, de su casa y de todo lo que tiene por todos lados? Has bendecido el trabajo de sus manos y sus posesiones han aumentado en la tierra. Dios pone a Satanás a fijarse en Job. Dios es soberano, gobierna y controla el sufrimiento en nuestras vidas. Dios había puesto valla alrededor de él y de su familia también. ¿Qué pasa si este hombre de hoy, tan espiritual, piadoso, creyente y temeroso de Dios, es visitado por alguna gran aflicción? Tal vez perdió su trabajo o quizás ha caído en alguna discapacidad o enfermedad terminal. Quizás ha perdido sus ahorros y le ha venido ruina repentina sin tener cómo proveer para él mismo y mucho menos para otros. Tiene deudas y está en total ruina. ¿Qué debería hacer una esposa en esta situación? Esta esposa debería rogar al Señor por sabiduría, ayuda y guía en cómo conducirse en un tiempo como este. Pero cuando sucede toda una tragedia en una familia, en una vida, vienen las preguntas. ¿Cómo ser ayuda o apoyo a un hombre cuya esperanza es Dios? ¿Cómo lo ayuda a su esposa? ¿Cómo lo anima? ¿Cómo lo estimula? ¿Qué le digo a mi esposo que no sepa? ¿Cómo le llevo consuelo? ¿Cómo le llevo a Dios nuevamente? Y todo el dolor, amargura y enojo contra Dios de esta esposa lo expresa contra su esposo por el sufrimiento y la pérdida de sus hijos. Y no es para menos la reacción de una madre al perder a todos sus hijos, ¿cierto? Y de la noche a la mañana perder toda su familia y aún su patrimonio. Inmediatamente la fe es puesta en duda.
cuando se nos ataca por donde más nos duele. Y ahí tenemos, señores, dos opciones. Actuamos en temor a Dios o reaccionamos en incredulidad. Aún los hombres piadosos y fuertes en la fe necesitan una esposa con una lengua sabia, misericordiosa, compasiva y llena de discernimiento y sabiduría. Podemos entender que algo así debe ser muy difícil de vivir, ¿cierto? ¿Cómo es posible que alguien sufriera de esa manera y no se amargara y no se enojara contra Dios? Nadie puede soportar tanto sufrimiento. Pero recordemos que si hubo alguien, Jesús, varón experimentado en quebranto, varón de dolores, dice la palabra en Isaías 53:3. En el caso de Job, la esposa tienta a su esposo a que maldiga a Dios, usando las mismas palabras de Satanás en Job 1:11. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene. Verás si no te maldice en tu misma cara. Y aquí vemos cómo el diablo es capaz no solo de usar una serpiente para hablar y convencer a Eva, sino también a una persona cercana a ti, aprovechando tu dolor, tu debilidad, tu vulnerabilidad, como pasó en el caso de ahora de la esposa de Job. Y te dicen, Dios quiere que seas feliz, búscate otro, ese no vale la pena, él no cambia, ya no va a cambiar. La Biblia te manda que también te puedes divorciar, divórciate. En el caso de la esposa de Job, el dolor es indescriptible. Ella también está sufriendo la pérdida de sus hijos, de su casa. Ver el llanto y el sufrimiento y la enfermedad de su esposo la superan. Por eso no debemos tener en cuenta las palabras en ese momento de dolor, en un momento crítico, en un momento de sufrimiento y amargura. Porque por sus palabras podemos concluir que la necedad provoca que ella ataque la vida espiritual también de su esposo, añadiendo ¿qué? Más sufrimiento. ¿Será que a pesar de lo duro de las circunstancias en mi familia, en mi matrimonio, continuaré creyendo? ¿Seguiré teniendo fe? ¿Continuaré guardando mis votos matrimoniales? ¿Le seguiré apoyando todos los días de mi vida? ¿O abandonaré al compañero de mi juventud? Job dijo, el Señor dio y el Señor quitó. Bendito sea el nombre del Señor. Job 1:21. ¿No son estas palabras gloriosas? Pero ¿qué sucede si estoy llena de enojo con Dios por quitarme mis hijos y mi posición social, mis pertenencias y encima mi esposo enfermo? Estaré llena de amargura y nada agradada con la vida en la que Dios me ha puesto ahora. Pero en un caso como este, como su esposa y ayuda idónea, completa y exacta para él, mi papel es animarlo, estimularlo, apoyarlo, seguir siendo una con él. ¿De dónde saco esta fuerza? ¿De dónde viene esta ayuda para hacer algo de lo que no soy capaz ni me siento con deseo de hacer? Mi socorro viene de Jehová, quien hizo los cielos y la tierra. Eso lo promete en su palabra. Ahora, en un caso de destrucción del hogar a causa del pecado del adulterio, ¿qué debo hacer? Pues con respecto a Dios, creerle que todo obrará para bien, esperar en Él, buscar nuestra restauración personal primero para que Él nos ayude a soltar, a sanar, a perdonar, a echar raíces en Él. Con el cónyuge, soltarlo en las manos de Dios, entender que aunque Él dispuso de su libre albedrío para pecar, ha caído preso de la mayor artimaña del enemigo. Y de ahí, donde no podrá escapar solito, tal como entró. Debemos ser mujeres sabias si deseamos restauración, soltar en manos de Dios para que Él sea obrando en su vida y arrebatándolo de las garras de Satanás. Amén, aleluya. Y en el caso de Job, ¿de dónde saca fuerzas una buena esposa para curarlo, limpiarlo, levantarlo
alimentarlo cuando el dolor y aspecto es tan horrible y le da asco aún verlo tocarlo? De Dios, indudablemente, el único que puede ayudarnos para no desfallecer, para no renunciar, Dios. Hay mujeres, como la esposa de Job, que por el desaliento y desánimo, lo negativo y el pesimismo están en su boca. Sus palabras son como golpes de espada, sus palabras de irrespeto, su tono los despedaza completamente. Maldice a Dios y muérete. Es lo que decimos como esposas muchas veces. La murmuración a su espalda, el irrespeto frente a nuestros hijos y los demás. Pero también casos donde hay padres, esposos, que son todo lo contrario. No tienen temor de Dios en su corazón. Viven en ignorancia y ceguera espiritual. Viven de espaldas a Dios. Estos también merecen nuestro ánimo, estímulo y ayuda para poder salir de esa situación en que caen. Señores, oremos que Dios los traiga a Él, que tengan ese encuentro personal con el Creador, que los levante de la muerte espiritual por medio de una conducta respetuosa, por medio de nuestra oración, de nuestros ayunos, de ese cambio en nuestro lenguaje. Ya no es maldecir y declarar, es un sinvergüenza, no va a cambiar. Y aunque tú no lo digas, lo dicen otros. Cierra oídos, es el diablo lanzando más piedras en ese foso donde cayó. Siempre lo he pensado así, lo he compartido. Van caminando y ven un pozo, y se tiran de cabeza, ¿no? Pero para salir de ahí ya no pueden solitos. Nos necesitan a nosotras, sí. Muchas veces la gente que no entiende esto, o que no ha visto restauración o milagros en su vida, simplemente dice, wow, no, pero qué falta de dignidad tienes, no, qué ilusa, qué loca, no, resígnate. Pues no, señores, a mí no me importó lo que la gente hablara, a mí no me importó lo que era la realidad de la gente. Mi matrimonio ya estaba destruido, mi esposo con otra, ya mi esposo no me amaba y ya se acabó. No, esa no era mi realidad, esa no era la realidad que hablaba el Señor en la Biblia, del Génesis Apocalipsis. Yo decidí creerle a Dios en la realidad que Dios me mostraba a mí. Esa realidad en lo espiritual es más real que lo que ven estos ojos en el mundo hoy. Pero ay de nosotras, esposas, si en lugar de ayudar, de animar, de rescatar, de apoyar al esposo, lo alejamos más, obstaculizamos su crecimiento, su entrega, su servicio en la obra de Dios. Si no oramos por ellos delante del Señor. Y cuando nos vemos en una situación de separación, lo primero que hacemos es renegar y hundirlo más, como decía ahora anteriormente. En una situación como esta, por encima del dolor, por encima de humillación o vergüenza, no es salir corriendo a buscarlo, animarlo en ese sentido, o ¿cómo es la palabra? Hacernos cómplices de su pecado, con que sí, él vive con la extraña, con la inmoral y tiene vida sexual allá con ella, luego viene, me visita, está conmigo, bueno, chao, hasta mañana. No, esa no es la manera de animar y de apoyar. En primera instancia, esto es espiritual, doblando rodillas, buscando esa reconciliación de ellos con Dios. Y eso fue muy importante al momento de sacarme de donde yo estaba. Amén. Todo lo que hiciste, la oración, el hacerme ver las cosas como eran, que yo estaba haciendo mal, pero en ningún momento me juzgaste, en ningún momento me hiciste sentir mal, me quisiste ayudar siempre desde el inicio, y eso creo que fue muy importante y también me ayudó a salir más rápido de donde yo estaba. Exacto. Primeramente espiritual, ¿no? Sí. En lo espiritual y en sus momentos, para que no vayan a confundir
No fue que pues al tiempo que me enteré yo estuve encima, No. hablándole de Dios, yo les compartí en otros vídeos donde metí la pata muchas veces por desesperación y querer meterlo a él de cabeza nuevamente en las cosas de Dios. Pero entendí que no era así, no eran con mis fuerzas, era con las de Dios, soltándolo en sus manos, entregándole la situación al Señor, entregándolo a Él. Y todos los días de mi vida en ese momento era un encuentro, Señor, que vuelva a tener ese encuentro contigo. Y yo creo que eso fue la palabra clave para que él tuviera desde el minuto cero como que esa confrontación. El Señor no abandona, el Señor respetó su libre albedrío, él tomó una decisión, pero luego mi oración, la insistencia, que no iba a permitir que esa alma se quedara en el infierno y el Señor mucho menos. Y el Señor había puesto sus ojos en él, en mí, en nosotros como matrimonio. Había un propósito y es hoy. Entonces el Señor no iba a dejar que eso el diablo ganara. Fue con oración, fue en su momento esperando en Dios que él dirigiera. Rosy, ahora puedes hablar. Rosy, es tiempo de callar. Rosy, es tiempo de pelear. Rosy, es tiempo de quedarte quieta porque ahora peleo yo. Rosy, es tiempo de conquistar. Haz lo tuyo ahora porque yo no podré hacer lo que a ti te corresponde. ¿Qué es? Ya lo físico. Cuando llegó en el momento de esa reconquista mi esposo, ¿no? Ya me tocaba a mí, no iba a venir Dios a bajar y a decir precisamente hacer esto, ponle la mano, abrázalo, cógelo, agárralo, no. Cada cosa, ¿verdad? En su tiempo, con mucha paciencia y esperando, sobre todo confiando en Dios. Amén, aleluya. Bueno, volviendo a Job. La respuesta de Job, quien también estaba sufriendo, como mujer fatua has hablado, le dijo. Debemos esperar la recompensa de la aflicción y el sufrimiento. Dios reparó el sufrimiento. En las Escrituras no lo dice ni que su esposa murió, ni que se fue, ni que le dio otra. Yo quiero pensar que esa oportunidad que le dio a Job también le dio a su esposa. Y ella fue sanada de su dolor, de su falta de perdón, amén, de su amargura, como lo hizo con cada una de vosotras. Claro, es que nosotras también fallamos como ayuda idónea. Eso quiere decir que es nuestro castigo darle entonces una mujer extraña a nuestro esposo. No, ¿verdad? Yo creo en ese Dios que restaura. Somos una sola carne. Y si en un matrimonio hay tan solo uno luchando por la restauración, Dios no lo ignora. La esposa de Job enfrentó un sufrimiento inmenso junto a Job, pero reaccionó de manera diferente. Su famosa declaración a Job revela más que una simple falta de fe, un gran dolor, una gran debilidad que el enemigo aprovecha. Cuando ocurrió la tragedia y Job lo perdió todo, su esposa no se salvó del dolor y el sufrimiento. Así es. Perdió a sus hijos, su riqueza y la salud de su esposo. Sin duda ella habría estado afligida y luchando por encontrarle sentido a esa calamidad que les había ocurrido. La Biblia no nos da mucha información sobre su estado emocional, pero es razonable suponer que estaba lidiando con un dolor y una confusión inimaginable. A lo mejor tal vez una depresión. Ella también estaba en un estado de profunda angustia. Su declaración puede haber sido una expresión de su propia desesperación, no necesariamente un intento de desviar a Job. Exacto. Muchas veces eso pasa con nosotros. Nosotros en determinadas situaciones decimos cosas en el momento con la cabeza caliente, como se acostumbra decir, y nos salen cosas abominables que no queremos decir, que no estamos sintiendo en ese momento. Luego ya con la cabeza fría, con tranquilidad, ya lo pensamos bien y nos arrepentimos de lo que hemos dicho. Y preferible por eso pensar antes, buscar la calma, la tranquilidad y ponernos en manos de Dios para no tener luego que llegar a pedir perdón por palabras, por falta de fe o cosas que al final ni siquiera se sentían en el corazón, sino producto del enojo o del dolor, ¿verdad? Aquí pues nos da una gran enseñanza esta situación de la esposa de Job. La exclamación de la esposa de Job es impactante y desgarradora.
pero es crucial reconocer que vino de un lugar de profundo dolor. En su momento de debilidad no vio esperanza ni razón para seguir viviendo. Y se preguntó, digo yo, ¿no? Se preguntaba, ¿por qué su esposo aún mantenía su fe en Dios? Señores, en estos casos, por ejemplo, de separación matrimonial, muchas han culpado a Dios. Se preguntan, ¿por qué lo permitió? Pero yo creo que Dios le responde, porque no me permitiste, no, más bien Dios les haría una pregunta, ¿y por qué tú no me permitiste entrar a tu matrimonio desde el inicio? ¿O por qué no mantuvieron fidelidad a mi presencia? ¿O porque descuidaron la búsqueda, la oración, el pacto, como fue nuestro caso? ¿Por qué me sacaron del hogar y de sus vidas? Fue lo que Dios efectivamente me respondió. Y ahí en ese momento reconocí mis errores, le pedí perdón. Y a partir de ahí, nunca más, santo, se soltará ese cordón de 3 dobleces de nuestro matrimonio. Amén. Así es, y gracias a Dios tenemos una vida ahora completamente diferente. Oramos, nos congregamos, nunca olvidamos que Dios está en primer lugar en nuestras vidas, y eso es lo más importante. Si lo tenemos en primer lugar en nuestras vidas, nuestro matrimonio va a ser un éxito. Amén. Y a aprender la lección, ¿no? Tanto de tu parte como la mía. Aprendimos la lección y no queremos volver a pasar por lo mismo, nunca más. Entonces, eso también nos lleva a, como dice la palabra, todo aquel que esté firme, mire que no caiga. Nos lleva a mantener como esa llamita encendida y esa lumbrera en nuestro camino, que es precisamente la palabra de Dios, para no volverle a fallar a Él. Amén, aleluya. Debemos recordar que todos enfrentamos momentos de debilidad, de duda, y la esposa de Job obviamente no es la excepción. En respuesta a la declaración de su esposa, Job la reprende diciendo: hablas como habla una de las mujeres insensatas. ¿Aceptaremos el bien de Dios y no aceptaremos la adversidad? Job reconoce el dolor y el sufrimiento que ambos están experimentando, pero se niega rotundamente a maldecir a Dios. En cambio, elige aceptar las pruebas como parte del plan de Dios. La Biblia no menciona explícitamente lo que le sucedió a la esposa de Job después de su famosa declaración. Sin embargo, después de que terminan las pruebas de Job y Dios restaura su fortuna, se menciona que Job vivió una vida larga y próspera. Esto lo podemos ver en Job 42, del 12 al 17. Esto sugiere que la esposa de Job también pudo haber experimentado la restauración de Dios y compartido las bendiciones que siguieron. Amén. También quiero pensar eso. Tenemos un Dios que restaura, que perdona, que transforma vida y que convierte el lamento en baile. Amén, aleluya. La palabra no se equivoca. Muchos lectores, escritores, estudiosos la han machacado, le han dado duro, pero yo prefiero pensar en ese Dios de verdad misericordioso. Es preciso tener en cuenta que era un ser humano, no una columna de mármol. Es que tenemos que recordar que Dios nunca deja nada a medias, o sea, Dios lo hace completo. Entonces yo creo que la esposa de Job estaba en ese paquete, estaba incluida en ese paquete. Exactamente. Claro, ella tenía corazón y sentimientos. Lo ocurrido había cambiado su vida. La ruina total de la hacienda, la pérdida de todo el ganado, la matanza de los criados, todo eso afectaría a ella igual que al marido. No, o sea, y lo mayor de todo, los 10 hijos muertos eran también sus hijos. Excepto la enfermedad de Job, pero todo lo demás lo vivió y lo sufrió ella también. Aunque el diablo perseguía solo a Job, perseguía solo al marido, solo a la cabeza, ¿no? La represión de su marido es dura en el fondo, pero suave en la forma. Él no le dice que ella era una mujer fatua, sino que perturbada por el dolor ha hablado como una de ellas. Nos sugiere la escritura que ella no habría hablado de ese modo normalmente. Su respuesta hace más evidente la sabiduría de la santa paciencia de Job. La experiencia de perder repentinamente a los hijos puede traer consigo cargas especiales, pues
todos, ¿no? Esperamos morir antes que nuestros hijos. Yo creo que existe como un sentimiento de culpabilidad asociado con la pérdida de esos chicos. Y los padres que han sufrido tales pérdidas a menudo expresan su deseo de poder, de algún modo, querer cambiarse por sus hijos muertos. Aquellos que han pasado muchas horas en una unidad de cuidados intensivos o quienes han cuidado de sus hijos enfermos hasta su muerte pueden identificarse con la mujer de Job. Total. La mujer de Job no tiene paciencia, está enfadada, está amargada, igual con su marido que con Dios. Maldice a Dios y muérete. ¿Cómo debemos interpretar estas palabras? Es otro intento en el estilo de Satanás de poner a prueba a Job para que abandone a Dios. ¿O se trata únicamente de la propia angustia de la mujer? Pues es realmente duro vivir al lado de alguien que está sufriendo y sentirte totalmente impotente. A menudo nuestra frustración se convierte en irritación con aquel que está sufriendo. Culpamos al que sufre por causarnos tanto malestar. La mujer de Job incluso sugiere que está prácticamente muerto y por tanto, ¿por qué no acabar con el sufrimiento restante? Maldice a Dios y provocarlo para que lo remate. ¿O se trata de una compasión genuina que está deseando que Job deje de sufrir? ¿O está la mujer de Job realmente enfadada con Dios por permitir o incluso causar tal dolor? Después de todo, para muchos de nosotros, esta es una reacción instintiva, como lo mencionabas ahorita. Estar enfadado con Dios es una respuesta muy común en muchas personas tras una desgracia. La reacción de la mujer de Job muestra su dolor, su profundo sentimiento humano delante de Dios. De hecho, el profeta Habacuc hace lo mismo en su oración de ira contra Dios, por permitir el auge de los opresores caldeos. En ella, Habacuc protesta contra Dios. ¿Hasta cuándo, oh Señor, pediré ayuda y no me escucharás? ¿Por qué me haces ver la iniquidad y me haces mirar la opresión? Al menos la mujer de Job entiende la situación en relación con lo que Dios está haciendo, que es más de lo que puede decirse de algunos de los amigos de Job. Sí. Sin embargo, una vez dicho esto, esta reacción no ayudó mucho a Job y le debió suponer una carga adicional darse cuenta que en este momento crucial que él y su mujer iban cada uno por su lado. Él ya sabía, maldecir a Dios es pecado, sea lo que más adelante nubla la visión de Job, en este momento ve claramente, y al menos en esto pues no pecó. Exacto. En Job 42:2 dice la palabra: yo sé que tú puedes hacer todas las cosas y que ningún propósito tuyo puede ser estorbado. Te hablaré, te preguntaré y tú me instruirás. Me retracto y me arrepiento en polvo y ceniza. Y el Señor aumentó el bienestar de Job al doble. Y sé que visto desde este punto, muere un hijo y lo reemplazo por otro. Pero gloria a Dios que el Señor a esta pareja le permitió recuperarse de su dolor y seguir adelante llenando nuevamente su familia. Parece injusto, bastante injusto para nosotros ahora. Y parece también cruel, muy cruel. Pero ¿quiénes somos nosotros para acusar al Creador del mundo y de nuestra vida? Señores, la finalidad de este tema es que, aunque es entendible que tu situación no sea en este momento la mejor, abandonada por ese cónyuge que prometió estar contigo hasta la muerte, ver el dolor de tus hijos al sentir la ausencia de su padre, la situación económica que en algunos casos, donde él también abandona esa responsabilidad, la indiferencia de ese cónyuge, las palabras crueles, el rechazo, el dolor, la vergüenza, la humillación, la burla del enemigo ante la exposición de los pecadores jactándose de su pecado. Todo ello evidentemente causa una fractura emocional y de fe. Me gustaría comentar algo sobre lo que estás diciendo ahora, y ya lo mencionaste anteriormente. Es que todo lo que pasó con nosotros en ese momento era algo
malo, algo negativo, algo que nunca debió pasar. Pero ahora entendemos que realmente tenía un propósito, porque si no, no estaríamos aquí nosotros ahora, hablando con ustedes, dando nuestro testimonio, sirviéndole al Señor para que ustedes puedan ser ayudados y sepan cómo actuar, cómo hacer las cosas, a lo mejor cómo evitar los errores que hemos cometido nosotros también. Entonces, fue negativo en ese momento, pero ahora lo vemos como algo positivo, algo que nos está haciendo ayudar a más personas. Así es, sí, mira cómo de eso negativo, ¿verdad? El Señor Dios es quien lo usa para emerger ese ministerio o esa nueva identidad en nosotros, como lo hablamos en el video del desierto, ¿verdad? Allí en ese desierto es donde el Señor nos moldea y transforma toda situación y toda vida. Hay un versículo muy bonito, ahora no recuerdo dónde está, que dice: me empujaste con violencia para hacerme caer, pero pues ahí estaba el Señor, parafraseándolo porque no lo recuerdo exactamente. Allí estaba el Señor. ¿Y quiénes fueron los que cayeron en ese pozo? Los enemigos, ¿cierto? Estos días hablaba con alguien y me decía: sí, es verdad, ahora entiendo como lo que pasó con Mardoqueo. El enemigo del pueblo judío había levantado esa cruz para inventar cosas en contra de Mardoqueo y que lo mataran. Y mira, allí mismo esa cruz que el enemigo levantó, allí fue crucificado él cuando se descubrió todo. El Señor está allí siempre, ¿verdad? Por eso es que en este momento te dice: confía en mí. Agarra el problema y dale la vuelta. No es tiempo de quedarte renegando, llorando, buscando culpables, maldiciendo y mucho menos victimizándote. No le des ese gusto a Satanás. Dice Dios en su palabra: he aquí yo hago una cosa nueva, pronto saldrá la luz, ¿no la conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Isaías 43, 18, 19. Y yo le creí. Cuando leí en el libro de Salmos 9, 3, 4, donde dice: mis enemigos volvieron atrás, cayeron y perecieron delante de ti, porque has mantenido mi derecho y mi causa. Te has sentado en el trono juzgando con justicia. Aleluya. Le creí y lo vi. Amén, aleluya. Dios les bendiga grandemente. Un abrazo. Se les quiere mucho.